Uno de los instrumentos en los que hemos trabajado desde CELAC, que hemos trabajado muchísimo en APP y personalmente creo que es uno de mis instrumentos favoritos porque creo que es el instrumento que se puede aplicar en todo momento en las transferencias y que lo estamos viendo muy claramente en los conflictos que tenemos actualmente en este momento. Creo que es un instrumento muy, pero muy, muy útil al no ser de prohibición. Pero para ponernos en contexto, ¿no? Y entender la dimensión de qué es lo que sucede en nuestra región, en América Latina ocurren un tercio de todos los homicidios a nivel global, digamos. Estamos como muy por arriba de la media, además de representar solamente el 8% de la población. Y la mayoría de estos homicidios se cometen con armas de fuego, ¿no? Está documentado que cerca de un 75%. ¿No? Y por supuesto está diferenciado por el tema de género y por el tema de edad. Y es una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres, especialmente por razones de femicidios, ¿no? Ocurren 11 femicidios por día y una proporción muy importante de esos femicidios son cometidos por parejas o exparejas en la casa de las víctimas. Hay estudios, ¿no? que indican que entre un 40 y un 60% de esos femicidios son cometidos con armas de fuego. Eso va a variar de acuerdo a los países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, anualmente es alrededor entre el 25 y el 35% de los femicidios que se cometen con armas de fuego. En Brasil es mucho mayor ese porcentaje, pero lo que sí podemos afirmar es que la disponibilidad de armas de fuego es uno de los factores de riesgo para la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es uno de los elementos centrales que tienen que ser tomados en cuenta para las políticas de prevención. Tenemos en la región, siempre vamos a volver mucho a Brasil, ¿no? Tenemos en la región grandes productores de armas, ¿no? Como el caso de Brasil, donde la violencia contra las mujeres pueden ser cometidas con armas fabricadas en Brasil, pero la mayoría de los países son importadores, ¿no? Entonces, allí es donde encontramos la importancia del Tratado de Comercio de armas, porque aquellos países que exportan armas hacia nuestros países tendrían que incluir estos elementos en sus evaluaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la violencia contra las mujeres o violencia por razones de género? Pero así también el tratado tiene obligaciones para importadores. Entonces, estos importadores deben tener realmente asumir la responsabilidad que esas armas no sean desviadas una vez que llegan al territorio, ¿no? Que ese es uno de los grandes desafíos de la región, ¿no? El tema de los desvíos. Sí, por supuesto sabemos que las armas se fabrican en su gran mayoría, están las armas hechizas, pero en su gran mayoría en fábricas que están reguladas por la ley. Sin embargo, en algunos casos, en algún momento de su ciclo de vida, son desviadas del mercado legal hacia el mercado ilegal y una vez desviadas entran en un ciclo de transferencias ilícitas, pueden ser incautadas, pueden incluir tráfico transfronterizo, ¿no? Y el impacto de la desviación y el tráfico de armas es evidente en muchos de los tipos de actividades delictivas, no solamente en los homicidios cometidos con armas de fuego, ¿no? En la región hay un gran desafío en relación al crimen organizado, en relación al narcotráfico. Pero si volvemos al tema de género, ¿no? Al artículo 7.4, que fue lo primero que me preguntaste, ¿no? Este artículo donde los países tienen que evaluar el riesgo de que las transferencias de armas faciliten actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños. No es casualidad que la iniciativa de la creación y el empuje y la promoción de los puntos
focales de género haya sido de la región, ¿no? Se crearon y se adoptó su creación el año pasado en la conferencia número 11 de Estados Partes. Por eso digo, no es casualidad que sea de la región y que sea casualmente México. El objetivo de México con la creación de estos puntos focales es cómo llevar a la práctica esa provisión del artículo 7.4, ¿no? Y tienen como una serie de iniciativas, como por ejemplo esta iniciativa de poder tener información pública en la página del secretariado del ATT. Ayer tuvimos una discusión regional sobre este y otros temas, organizada por Control Arms, Small Arms Survey, y hablábamos cómo podíamos hacer llegar a los países la información con la que contábamos nosotros, ¿no? La información de nuestras realidades para que lo tengan en cuenta al momento de hacer una evaluación de riesgo, porque no siempre toman información de organizaciones o informes periodísticos, o ven, ahora les voy a contar una experiencia, o ven el tema de qué es lo que pasa en el ámbito de la justicia, ¿no? Y creo que la información está dispersa, ¿no? Se puede tomar de las estadísticas de salud, se puede tomar de las estadísticas policial, se puede tomar de la información que hay en la justicia, pero para este tema, al menos para el tema de género, no hay una profundidad en la investigación y en la evaluación que hacen los países. Entonces, esta oportunidad de poder tener al menos esa información pública, esta iniciativa impulsada por México en la página del secretariado, creo que es una buena oportunidad para visualizar alguna de las realidades de nuestros países. Una de las cosas que se comentó mucho ayer fue el tema de la disparidad de información, ¿no? Siempre se vuelve al tema de la necesidad de tener información. Y nosotros en Argentina tenemos muy buena información porque hay un registro nacional de femicidios, ¿no? Que se publica todos los años, que toma todos los expedientes judiciales. Nosotros somos un país federal que tiene 24 provincias, toma todos los expedientes de esas 24 provincias que están caratulados como femicidios o algunos hechos de violencia contra las mujeres que se pueden entender que ese homicidio ha sido por razones de género. Depende de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, y es muy interesante porque en los expedientes la información con la que cuentan ellos es qué relación tenía la víctima con el perpetrador, dónde fue y cuál fue el medio comisivo, cuál fue el medio que se utilizó para llevar adelante ese femicidio. Y allí es donde aparece la información de las armas de fuego. Y lo interesante que tiene es que esto ayuda a derribar ciertos mitos, porque cuando aparece la información, uno de los mitos clásicos es que las armas de fuego, solamente las ilegales, son las que cometen delitos, ¿no? En este caso, femicidio. Y no es así, porque se encuentran en estos expedientes y esta información que había información de las armas, que algunas estaban legalmente registradas. Y otro de los temas que visibiliza es una situación es que no se tiene muy en cuenta, salvo es muy nicho de algunas organizaciones, aquellos femicidios que son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pueden ser o de las policías o de la prefectura o incluso de las Fuerzas Armadas, y a veces sucede con su arma reglamentaria. Entonces es como muy interesante. Relacionado con esto que nos comenta sobre los homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, ¿hay algún caso paradigmático en la región sobre un femicidio cometido por miembros de la fuerza de seguridad o con armas reglamentarias? Bueno, hay un caso que ocurrió en Brasil, el caso de Mariel Franco, que ha sido muy conocido, no solamente a nivel nacional, a nivel regional, sino internacional, que también está relacionado no solamente con la violencia de género, sino también con la violencia política.
sucedió en la calle, en Río, en 2018, realmente sacudió a Brasil, ¿no? Y generó que la gente saliera a la calle, hubo masivas movilizaciones. Y también visibilizó un tema hasta que ese momento no se había puesto en discusión. Eran las armas en poder del Estado. Ella, Mariel, se definía como mujer negra de Maré, que es un complejo de favelas, era concejala, defensora de derechos humanos, defensora de los derechos LGTBQ más. Estaba volviendo de un acto de empoderamiento de mujeres con su chofer y con un asesor, y recibió al menos 9 disparos, 4 de ellos en el auto, 4 de ellos los recibió ella en su cabeza. Y ella cuenta que comienza a trabajar en estos temas de defensa de los derechos humanos cuando estaba haciendo un curso para ingresar en la universidad. Ella al momento de morir tenía 38 años, estaba haciendo un curso en la universidad y a una amiga de ella la muere por una bala perdida. Entre un tiroteo entre policías y narcotraficantes, ¿no? Y eso hizo que se involucrara en la militancia, en especial de los derechos humanos. Bueno, comenzó una investigación y sobre todo había mucha presión social para investigar qué era lo que había sucedido con Mariel. Y bueno, se descubrió el crimen, fue ordenado. Los ideólogos del asesinato de Mariel eran unos políticos muy influyentes que tenían intereses inmobiliarios, ¿no? En una zona donde ella estaba trabajando y estaba controlado por ciertos grupos. Y aquellos que llevaron adelante el ataque eran dos ex policías que confesaron el crimen y ahora les voy a contar qué es lo que pasó con el tema de las armas, ¿no? ¿Qué fue lo que se descubrió y lo que se vio? El arma se trató de una subametralladora de fabricación alemana que había sido importada por Brasil de la firma Heckler y Koch. Es un armamento de uso restringido en Brasil, empleado comúnmente por estos grupos de élite o de la Policía Federal. Y según las confesiones de los autores materiales del crimen, el arma venía de un lote robado o desviado de los arsenales policiales. Y tras el crimen, bueno, fue arrojada al mar, pero finalmente la encontraron. Las balas, la munición que utilizaron los asesinos, una calibre 9 milímetros. Los peritajes determinaron que los proyectiles pertenecían a X lote de la compañía brasileña de cartuchos. CBC es una empresa muy grande y muy importante, incluso que tiene algunas fábricas en otros lados que venden millones de municiones, pero están marcadas, millones de municiones en el mundo, y era un lote que había sido vendido a la Policía Federal de Brasilia en diciembre del 2006. Entonces, eso por un lado dejó en evidencia la debilidad de los controles de los arsenales estatales. Y algo muy interesante a raíz de este caso que nos comentaba ayer una colega de Brasil, Natalia Polacci de Soudapaz, es que la empresa, a partir de estos datos y a partir de que se supo qué arma habían utilizado, es que la empresa Hecker Koch decidiera no exportar más a Brasil. O sea, no fue parte del tratado, pero hicieron una evaluación de riesgo, que sucedía eso con un arma de ellos, habían tomado esa decisión. A partir de este caso, ¿cuáles iniciativas son prometedoras para combatir el tráfico de armas pequeñas y la violencia en América Latina? No existe una única solución o una solución de una sola vía, ¿no? Y creo que lo más conveniente, lo que puede ser más efectivo, son aquellas iniciativas que combinan prevención, control de armas,
cooperación regional y programas de reducción de violencia, ¿no? Aquellas que abordan el ciclo completo de las armas de fuego y de municiones, ¿no? Desde su fabricación, su transferencia, quién es el intermediario, si es desviada y es incautada, poder determinar de dónde es importada. Y ya tiene América Latina experiencias exitosas, ¿no? Sobre las cuales poder construir. Y por eso la trazabilidad de las armas y las municiones es fundamental. Hay sistemas muy modernos de marcaje, que haya registros interoperables, que haya intercambio de información entre los estados, que haya una coordinación entre la policía, entre las aduanas, los que trabajan en las fronteras o los que custodian las fronteras, entre con los organismos de inteligencia también, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos transnacionales. Creo que también sería importante actuar sobre las fuentes de desvío, ¿no? De dónde es que se desvían esas armas y esas municiones, ¿no? Y esto implica claramente, como lo que veíamos anteriormente, que pudo haber sido por un tema de desvío específico, que pudo haber sido por corrupción, ¿no? Mejorar, ¿no? Todo lo que sea la gestión de arsenales estatales para prevenir robos, pérdidas. Algunos temas pueden que sean administrativos, pero también puede haber corrupción, fortalecer los controles en las transferencias internacionales, ¿no? El fabricante, el intermediario, el broker que cumple un rol importante en toda esta secuencia. Por eso el Tratado de Comercio de Armas, el Programa de Acción de Naciones Unidas para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas, el reciente, porque es de diciembre de 2003, el marco global de municiones. Creo que estos son los instrumentos a los que hay que apuntar para que sean implementados efectivamente. Y un tercer eje podría ser la disponibilidad de las armas, ¿no? ¿Cómo hacemos para reducir las armas en circulación? Bueno, puede haber programas de entrega voluntaria, puede haber la destrucción de los excedentes, campañas de desarme, ¿no? Todas estas cosas siempre acompañados de políticas públicas de prevención de violencia, construcción de confianza en las comunidades, resolución pacífica de conflictos, ¿no? Y también, como sabemos que la violencia armada tiene un fuerte impacto en género, en mujeres, en gente joven, en estas comunidades vulnerables, bueno, incorporar también estas perspectivas a las políticas de control de armas, ¿no? Es fundamental incorporar la perspectiva de género. Y otra de las cosas que también tendría que ser uniforme, y era el gran desafío que tiene la región, ¿no? El tema de tener datos, y con datos comparables, y que la búsqueda y cómo se clasifican sean similares para poder comparar y poder trabajar a nivel regional, ¿no? Mejorar esto que se dice datos desagregados, ¿no? Mejorar la calidad de la información y cómo se busca la información. En muchas de estas iniciativas, la región no parte de cero, ¿no? Por ejemplo, en los programas de entrega voluntaria de armas, Argentina, nosotros decíamos, ¿no? Como te comentaba anteriormente, con la Red Argentina para el Desarme, veníamos trabajando desde 2005 con algunas medidas, con algunas autoridades, habíamos hecho un programa con el Ministerio de Educación, con las empresas para el tema de que para las fiestas y las Navidades, las armas que eran réplicas o juguetes bélicos, estuvieran no en la primera línea de los supermercados. Hubieron algunas cosas interesantes, pero como pasa muchas veces y lamentablemente, mataron a un chico muy joven que estaba estudiando, que era una localidad cerca de la ciudad de Buenos Aires, en plena vía pública, en una avenida muy, muy comercial, una persona que empezó a disparar.
empezó a disparar. Bueno, y lo mató y resultó que esta persona tenía un arma legal entregada por el Estado. Bueno, eso realmente choqueó a la opinión pública y el tema se instaló en la opinión pública. Y una vez que se instaló en la opinión pública, se instaló en los políticos, ¿no? Se instaló en la política. Y a partir de eso comenzaron a suceder algunas cosas. Finalmente fuimos recibidos por el presidente de la Nación, la Red Argentina, le entregamos un petitorio de muchos puntos, nos acompañaron mucho los medios de comunicación en ese momento, estoy hablando año 2007, no había redes sociales. Y una de las cosas que se comenzó a implementar fue el plan de entrega voluntaria de armas, entre otras medidas que habíamos solicitado. Y es interesante porque el plan hace poco tiene que ser renovado por ley porque tiene incorporada una amnistía a la tenencia ilegal de armas. Entonces, al tener incorporada, tiene que ser aprobado por ley una y otra vez, y ahora se aprobó hace poco y esperamos que se implemente de una manera muy efectiva y con mucha comunicación, porque algo muy interesante que tuvo por algunas encuestas anónimas que pudimos hacer en algunos centros de recepción es que en Argentina y en muchos lugares del mundo, las armas, los dueños de las armas son hombres, ¿no? En un 98%, pero al momento de la entrega, más del 50% son mujeres, ¿no? Aquellas madres que temen por sus hijos, aquellas abuelas que tienen miedo de tener un arma en la casa por sus nietos, etcétera. Entonces, la comunicación tiene que ser clave, clave, clave y tiene que tener un componente de género muy, muy importante para que un plan de entrega, por ejemplo, para bajar esta disponibilidad de armas en manos de la sociedad sea exitoso. Y para concluir, querría dejar como así como tres ideas, ¿no? Que combatir el tráfico de armas requiere reducir el desvío en toda la cadena, ¿no? De suministro, no solo en temas fronterizos, sino en absolutamente toda la cadena y toda la vida. Es importante la cooperación regional, el intercambio de información con otros países es mucho más efectivo si lo llevamos adelante, si es algo exclusivamente nacional y deben integrarse obviamente con estrategias de prevención de violencia e incluir, por supuesto, la perspectiva de género.